Vivir en el antiguo Egipto es un tema repleto de enigmas, aunque muchos aspectos de su cultura han sido desvelados, consolidándose como una de las civilizaciones antiguas que más ha influido en la historia de la humanidad. Este periodo es uno de los más cautivadores tanto en la historia de Egipto como en la historia universal, perdurando durante 3000 años. Hoy exploraremos cómo se formaban las familias, los derechos de las mujeres, las actividades recreativas que disfrutaban y las festividades que solían celebrar. En Legión de Imperios, te invitamos a descubrir cómo era la vida en el antiguo Egipto. Acompáñanos y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar siempre informado con nuestras novedades en tu canal Legión de Imperios. Antes de adentrarnos en el estilo de esta civilización, es esencial conocer cuándo comenzó y terminó el antiguo Egipto. Este periodo histórico dio inicio alrededor del año 3150 a.C., cuando varias ciudades situadas en el Valle del Nilo decidieron unirse. La etapa culminó con la conquista del territorio por parte del Imperio Romano, liderada por Alejandro Magno y sus tropas. Heródoto, el célebre historiador griego, afirmó que Egipto es un regalo del Nilo. El legado del antiguo Egipto a la humanidad es indiscutible, como lo demuestran maravillas arquitectónicas como la Gran Pirámide de Giza y la Pirámide de Sócer, la más antigua de todas, ubicada al sur de El Cairo, y con más de 4000 años de antigüedad, datando del año 2630 a.C. geográficamente. El antiguo Egipto se extendía desde el delta del Nilo en el norte, hasta la isla Elefantina en el sur, y también controlaba territorios como la península del Sinaí y el Mar Rojo. Ahora, exploremos cómo era la vida en el antiguo Egipto. La sociedad egipcia estaba organizada por clases sociales, con el faraón liderando un sistema de gobierno teocrático. Detrás de él se encontraban los nobles, seguido por funcionarios, sacerdotes, escribas, líderes militares, el pueblo común y, finalmente, los esclavos. Las ciudades se situaban cerca del río Nilo, y para protegerse de sus crecidas, las casas se construían en terrenos elevados, con pisos de arena. Aunque las dimensiones de casas, palacios y villas variaban, todas compartían una construcción de adobe y carecían de un plan arquitectónico ordenado como los actuales. Las construcciones de la élite, como las de los faraones, eran majestuosas para su época. A pesar de contar con calles estrechas, diseñadas así para proporcionar sombra. Los palacios y villas eran espaciosos y fortificados, con muros y techos adornados con pinturas. Contaban con jardines, salas de estar, numerosas habitaciones, cocinas con hornos en forma de hogaza, baños, estanques y silos para almacenar granos. Si el dueño pertenecía a una clase alta, su residencia podía tener 2 pisos. Sin embargo, debido a que la mayoría de estas estructuras se construyeron con materiales económicos como ladrillos de barro y adobe, casi no queda evidencia de ellas, ya que han sido erosionadas por el tiempo y las lluvias. Sin embargo, a pesar de estar construidas con adobe, hay una aldea cuyas edificaciones han soportado algo mejor el paso del tiempo, posiblemente porque fueron hechas por los trabajadores de las tumbas reales. Esta aldea es Deir el Medina, donde las casas de adobe eran oscuras, estrechas, largas y solían tener solo una habitación. En la cultura del antiguo Egipto, el matrimonio no era simplemente un lazo romántico, sino un acuerdo práctico que incluso los dioses adoptaban. Similar a otras culturas de la época, se esperaba que los hombres se casaran y tuvieran hijos a una edad temprana, y eran educados bajo esta premisa. Formar una familia era crucial para crear una unidad económica, donde los padres instruían a los hijos en los oficios que desempeñarían al alcanzar la adolescencia. Una vez jóvenes, los hombres debían trabajar para mantener a la familia. Sobre el papel de las mujeres en el hogar, hay menos documentación debido a la escasez de evidencia arqueológica, pero se sabe que las mujeres egipcias disfrutaban de igualdad en derechos legales. Las pinturas ofrecen alguna información sobre sus roles, como en la tumba de Khnumhotep en Tebas, donde un mural muestra a mujeres cuidando a los niños y administrando el hogar.
Las creencias de los antiguos egipcios eran variadas y complejas, ya que adoraban a múltiples dioses, a quienes atribuían el control de la naturaleza y sus componentes. Un elemento común en sus creencias era la estrecha relación entre los seres divinos y los humanos. Esta conexión impulsaba a los egipcios a dedicar sus vidas a ofrecer ofrendas a los dioses con el fin de obtener sus favores. Además de las ofrendas, buscaban estos favores mediante oraciones o la práctica de la magia negra. Los rituales tenían como objetivo calmar la ira de los dioses hacia el pueblo. El faraón era visto como una manifestación de los dioses en la tierra, actuando como el intermediario entre ellos y los humanos. Por ello, el pueblo atribuía un poder divino a su gobernante, y el propio faraón aceptaba esto como una verdad. Parte de sus responsabilidades incluía la administración de los templos donde se realizaban los rituales. Sin embargo, el faraón también debía complacer a los dioses a través de ofrendas y rituales, todo con el propósito de mantener el orden del universo. Los antiguos egipcios mantenían una profunda creencia en la vida después de la muerte, lo que influía en su enfoque hacia las prácticas funerarias. Construyeron tumbas impresionantes destinadas a albergar no solo el cuerpo embalsamado del difunto, sino también todas sus pertenencias, que se consideraban necesarias para la vida en el más allá. Esto explica su preocupación por incluir ajuares y ofrendas funerarias. Para los egipcios, las deidades podían manifestarse en diversas formas, adoptando tanto apariencias de animales como de objetos. Por ejemplo, el dios Anubis era representado con la cabeza de un chacal negro, encargado de proteger las momias. El color negro simbolizaba la fertilidad del suelo y representaba renacimiento y buena fortuna. La elección del chacal se debía a que estos animales frecuentaban los cementerios, alimentándose de carne en descomposición, lo que hacía que Anubis fuera visto como protector de las almas en descomposición. Otros dioses también tomaban formas animales, como Bastet, que se representaba como un gato, y Sobek, que tenía forma de cocodrilo. Los egipcios incluso otorgaban formas de objetos a las deidades que veneraban, viviendo con la creencia en un panteón de diversos dioses. La economía del antiguo Egipto estaba bajo el estricto control del faraón, con la agricultura como su principal actividad económica. Se organizaban expediciones para obtener joyas para el faraón, y la economía se mantenía también mediante la venta de esclavos y el cobro de tributos. Muchos egipcios se dedicaban a actividades como la caza, la pesca, la producción textil y la elaboración de cerámica. En cuanto a la educación, esta se impartía en todos los niveles sociales, aunque existían pocas escuelas y no se han encontrado restos arqueológicos de ellas. Sin embargo, se sabe de su existencia gracias a referencias en tumbas, como la de un monarca en Asyut, que menciona estos lugares educativos. Esta tumba pertenece al primer periodo intermedio, alrededor de 2120 a 2052 a.C. La educación estaba destinada a aquellos considerados los mejores de la sociedad, quienes en el futuro podrían ser parte de la realeza, funcionarios gubernamentales, sacerdotes o escribas. Los niños asistían a la escuela desde tempranas horas de la mañana hasta el final de la tarde. La educación formal para las niñas solo se permitía si eran de la realeza o de familias influyentes. Los hijos de padres pobres dependían de sus progenitores para aprender oficios que les permitieran sustentarse cuando alcanzaran la edad adecuada. En las escuelas, los estudiantes aprendían a leer, escribir y sobre matemáticas, aritmética, astronomía y geometría. La escritura se realizaba sobre piedras o tablillas de madera cubiertas con yeso. En el antiguo Egipto, las profesiones generalmente se transmitían de padres a hijos, en parte debido a la falta de colegios. Entre las ocupaciones comunes se encontraban los panaderos, médicos, agricultores, artesanos, comerciantes, escribas, esclavos, constructores, embalsamadores, pintores y matarifes. La alimentación era una prioridad para el faraón, por lo que había cocineros, pasteleros, panaderos y cerveceros. En cuanto a los derechos de las mujeres, aunque eran vistas como inferiores a los hombres, aquellas de la realeza o de familias acomodadas podían gozar de independencia jurídica y financiera. Las mujeres que recibían educación podían trabajar y obtener un salario igual al de los hombres. Además, tenían la capacidad de firmar contratos, vender y comprar propiedades.
A diferencia de otras civilizaciones antiguas, la sociedad egipcia permitía que las mujeres se divorciaran, pues no eran consideradas propiedad de sus esposos. Eran vistas como individuos con derechos y libertades, aunque esto dependía en gran medida de su estatus social, ya que las mujeres pobres solían encargarse del hogar. En cuanto a la alimentación, las inscripciones y pinturas en tumbas, templos y los restos de ofrendas funerarias proporcionan información sobre los alimentos consumidos. El Nilo aseguraba la fertilidad de la tierra egipcia, complementado por un clima benévolo, lo que permitía una abundante producción agrícola. En tiempos antiguos, muchas áreas que hoy son desérticas en Egipto contaban con abundante vegetación, lo que facilitaba el pastoreo. Esto permitía a los egipcios sembrar y cosechar una variedad de alimentos, contribuyendo a que casi nadie sufriera hambre. Los granos, especialmente la cebada y el trigo, eran cruciales y servían como la base para elaborar carbohidratos. El pan, hecho principalmente de trigo, era un alimento esencial para todos, independientemente de su estatus social, y se consideraba tan sagrado que se usaba como ofrenda a los dioses. Existen murales de caliza que ilustran cómo los egipcios antiguos preparaban el pan. La alimentación variaba según la clase social o la influencia de la persona. Los faraones, sus familias y los sacerdotes consumían regularmente pescado, carnes de aves, vacas, ovejas y cerdos, así como leche y huevos, con los de avestruz siendo especialmente valorados y representados en tumbas. También incluían frutas como uvas, dátiles, higos, sandías y melones. Ya durante el Imperio Nuevo, comenzaron a consumir manzanas importadas del Oriente Próximo. Las personas de clase media, como artesanos y funcionarios, criaban cerdos, cabras y ovejas, y preferían las carnes asadas, aunque ocasionalmente las cocían en cacerolas. Los agricultores y otros más pobres se alimentaban principalmente de cebollas, pescado, verduras, ajo, pan y aves ocasionales, con legumbres también formando parte de su dieta. En la dieta de los antiguos egipcios, las legumbres más comunes eran las lentejas, habas, guisantes y garbanzos. También consumían una variedad de verduras como rábanos, lechugas, puerros y pepinos. Entre los pescadores, era frecuente el consumo de botarga, un alimento hecho a partir de huevas de pescado secas y saladas, ideal para conservar y comer durante las jornadas laborales en el Nilo. En cuanto a las bebidas, el vino, elaborado con uvas cultivadas en el delta del Nilo, era muy valorado por la élite. Otro brebaje apreciado era el ceder, similar al vino y hecho con zumo de granada. Sin embargo, la bebida más popular de todas era la cerveza, gracias a la disponibilidad de cebada y trigo. La cerveza era abundante, económica y a menudo endulzada con dátiles. Se consumía en todo tipo de celebraciones y lugares, desde recepciones y tabernas hasta en barcos y campos. Las cervezas podían variar en color y sabor, dependiendo de los cereales utilizados, con una variedad más suave llamada jibia y otra más fuerte conocida como general. La cerveza no solo era una bebida común, sino que también se consideraba una ofrenda para los dioses, ya que los antiguos egipcios creían que era un regalo divino para la humanidad. En el antiguo Egipto, una buena parte de los alimentos provenía de la caza y la pesca. Los pescados se secaban y salaban antes de ser almacenados en ánforas para conservarlos en buen estado. La vestimenta de los egipcios estaba adaptada al clima cálido, con telas frescas y livianas. El lino era la tela preferida por la élite y los sacerdotes, especialmente en los santuarios y templos, ya que se consideraba una tela pura. El blanco era el color predominante, aunque muchas prendas podían tener bordes y capas de colores como azul, amarillo y rojo. Al igual que la comida, la vestimenta reflejaba la relevancia social. Los hombres de condición modesta, como campesinos y trabajadores, usaban taparrabos y una prenda conocida como shendit, una especie de falda corta ceñida con un cinturón de cuero. Sin embargo, el shendit usado por los egipcios pudientes se diferenciaba en la calidad de la tela. El faraón se distinguía por el nemes, un tocado distintivo similar a una corona para los reyes, y llevaba un cetro como símbolo de autoridad. Las clases altas vestían calzones con bordados, y sobre el shendit frecuentemente colocaban una saya, que era otra falda corta.
Durante el Imperio Nuevo, aproximadamente en el año 1425 a.C., surgieron nuevos estilos de vestimenta en el antiguo Egipto. Se comenzaron a utilizar prendas como el calasiris, que era una camisa sin mangas, y una túnica ligera. Las mujeres que fueron faraones no solo portaban coronas, sino también otros adornos y joyas, como pendientes, collares y pulseras, todos elaborados con oro. La vestimenta de las mujeres egipcias también reflejaba su estatus social. Generalmente llevaban vestidos largos y ceñidos con tiras. El calzado típico era las sandalias, pero el material de estas variaba según la clase social. Las sandalias de los reyes eran de cuero. Las de los sacerdotes se fabricaban con papiro, y las personas pobres solían ir descalzas. La sociedad egipcia tenía una gran predilección por los juegos de mesa. Tras una agotadora jornada laboral, los egipcios se relajaban jugando a juegos de mesa como el Senet, que era el más popular. Se jugaba en un tablero que tenía 30 cuadros pintados, y el juego data aproximadamente del año 3500 a.C. Hay evidencias de su popularidad, como pinturas de personajes importantes, incluidos Tutankamón y Nefertari, jugando al Senet. Además, se han encontrado tableros de este juego en tumbas, demostrando su existencia y popularidad, aunque las reglas precisas se desconocen. Lo que se sabe es que las piezas se repartían entre los jugadores, y su movimiento dependía del turno y del uso de un dado o palo de lanzamiento. Las festividades eran una parte importante de la vida en el antiguo Egipto, celebrándose en honor al faraón o a los dioses. Estas fiestas eran especialmente esperadas por los más pobres, ya que les daban la oportunidad de ver las imágenes de los dioses, que normalmente estaban en los templos y solo accesibles a los sacerdotes en el Sancta Sanctorum. Entre las celebraciones más importantes se encontraban el renacimiento de Osiris en Abidos y el Festival de Opet, que se celebraba en el segundo mes del calendario egipcio y duraba 27 días. El Festival de Opet fue considerado el más importante del antiguo Egipto. Durante esta celebración, la imagen del dios Amón era trasladada para visitar el templo de Luxor. Este evento era parte de las festividades religiosas que conectaban a los dioses con el pueblo. Entre las celebraciones en honor al faraón, se destacaban el nacimiento del rey dios, una ceremonia que transformaba al faraón en una deidad, y la coronación. Otro evento relevante era el Festival de Hebsed, o Fiesta de Renovación Real. Este festival se celebraba cuando un faraón cumplía 30 años de reinado, y a partir de entonces, se realizaba cada 3 años. Su propósito era renovar la fuerza física y sobrenatural del monarca, asegurando así su capacidad para gobernar efectivamente. Aunque sabemos mucho sobre la vida de los antiguos egipcios, todavía existen muchas preguntas sin respuestas claras. La rica historia y cultura de Egipto continúan fascinando a historiadores y arqueólogos, quienes siguen trabajando para desentrañar los misterios de esta civilización milenaria. A pesar de las muchas preguntas que aún persisten, la civilización egipcia es una de las que ha tenido mayor influencia en las sociedades modernas. Un ejemplo notable es el papel de las mujeres en la antigua Egipto, que gozaban de cierta libertad ciudadana, y en algunos casos, llegaron a ejercer como faraones. Esto representa un hito significativo en la historia de la humanidad, destacando la avanzada organización social y cultural de los egipcios. Esperamos que este resumen te haya resultado útil. Si tienes algo que añadir o deseas compartir tus pensamientos, por favor, no dudes en hacerlo en la sección de comentarios. Si disfrutaste este contenido, por favor, dale me gusta al vídeo y comparte el enlace con tus familiares y amigos para que ellos también puedan aprender sobre cómo era vivir en el antiguo Egipto. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para más contenido fascinante en tu canal Legión de Imperios. Gracias por tu apoyo.